¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este último video de análisis del draft, división por división. Ya terminamos con todos los videos, ya con esto cerramos todo lo que fue el proceso del draft 2021. Ya mañana, por ejemplo, viene la revelación del calendario oficial para la temporada 2021. También, como fue en el draft, vamos a hacer una serie de videos para desglosarlo perfectamente bien, desde el punto de vista de los partidos estelares, lo que significa para los equipos que pueden llegar a un Super Bowl, las apuestas, por supuesto, que en este canal es muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ya vendrá en la segunda parte de mayo, empezando con el día de mañana que se revele el calendario. Pero hoy terminamos con este análisis con la división oeste de la Conferencia Nacional, lo que parece, bueno, no parece, lo que es el juggernaut, lo que es la fortaleza, lo que es lo más duro en la NFL, esta división oeste de la Conferencia Nacional, que bueno, es tan dura que de aquí creo que pueden salir 4 equipos de Super Bowl. Tal vez los Seahawks están más lejos del resto de estos tres. Curiosamente tienen el mejor quarterback de todos. Pero sí siento en verdad que en una buena racha, en buenas circunstancias y adecuadas, alguno de estos 4 equipos podría ser Super Bowl. Obviamente unos más difíciles que otros. Así de difícil veo esta esta división oeste de la Conferencia Nacional, que recordemos que desde el año pasado que ya se agrega un equipo más como comodines, incluso ya pueden pasar los 4, pueden pasar el campeón divisional y 3 comodines, que en este caso lo veo muy muy probable. Y en el draft tuvieron excelentes selecciones, en particular me gustó mucho lo que hicieron los Cardenales de Arizona y los Rams. Los Cardenales lo que hicieron a lo largo de todo el draft y los Rams lo que hicieron con las poquitas selecciones que tuvieron. Recordemos que no tienen primera selección el año pasado y por el cambio por Jalen Ramsey, y bueno, los siguientes años tampoco tendrán por lo que dieron a cambio de Matthew Stafford, y obviamente lo más importante de tal vez, todo lo que tuvo que sacrificar San Francisco con tal de seleccionar a Trey Lance. Entonces todo eso lo analizaremos, lo desglosaremos más a continuación en este video. Vamos a iniciar este análisis con el equipo campeón de la división del año pasado, los Seattle Seahawks. Un draft que fue minúsculo, no solamente en la cantidad de selecciones, sino también creo en el impacto que tendrán en el equipo a corto, mediano y por supuesto más aún a largo plazo. Recordemos que las primeras selecciones de los Seahawks no están por el cambio de Jamal Adams. Yo por lo general he estado muy en contra de sacrificar primeras selecciones por jugadores que no sean quarterbacks. Khalil Mack, por ejemplo, hace algunos años se fue por 2 selecciones de primera ronda con los Osos de Chicago. Obviamente Khalil Mack es un jugador espectacular, de los mejores 5 defensivos de la NFL, pero no ha tenido el impacto que se esperaba en los Osos de Chicago. O sea, no ha sido verdaderamente trascendental. Jamal Adams el año pasado sufrió lesiones, y lo que más yo estoy en contra de sacrificar tantas selecciones es que sí, obviamente, por ejemplo, Jalen Ramsey, que también dieron los Rams 2 selecciones de primera ronda por él, pues son jugadores que hacen una diferencia importante en la defensiva, pero no a un nivel que puedan llevar este equipo a un Super Bowl por sí mismos. Y creo que los Seahawks pensaron que estaban a un gran defensivo de llegar al Super Bowl, y obviamente tienen muchas más carencias en la línea ofensiva, no tienen forma de presionar al quarterback, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi problema. Y aquí, con la situación de los Seahawks, es que si bien son buenos seleccionando jugadores en rondas bajas, no creo que ninguno de estos pueda verdaderamente desarrollarse. Tal vez el mejor sería Eskridge, el receptor de Western Michigan, que incluso él va a tener dificultad encontrando toques de balón, encontrando volumen ofensivo, porque obviamente está Tyler Lockett y DK Metcalf. Así que siempre y cuando Jamal Adams se convierte en un grandísimo jugador y verdaderamente marque diferencia con este equipo, yo voy a estar en contra de lo que hicieron los Seahawks de dar primeras selecciones por ellos. Ahora, una cosa que es un hecho es que Snyder, desde que es el gerente general de los Seahawks, ha mostrado poco valor por las primeras selecciones. Dio una por Percy Harvin. Por lo general en el draft suele bajar, luego en las selecciones que se ha quedado selecciona jugadores que no deberían de ser la primera ronda. Entonces no sé si eso es una ventaja o una desventaja para Snyder, pero bueno, así ha sido el historial de los Seahawks. Entonces no hay mucho que decir de este draft. Desgraciadamente para Seattle siguen con los problemas en la línea ofensiva. La posición de corner creo que está bastante diezmada. Entonces, de ser el mejor equipo el año pasado de la división, yo creo que al menos ahorita en el papel son actualmente el peor. Pasamos ahora a analizar un poco el roster, el depth chart de los Seattle Seahawks para esta temporada 2021. Ofensivamente, la verdad, yo no creo que tengan mucho problema para hacer una ofensiva top 10. Russell Wilson sabemos que es de los mejores 5 quarterbacks de la liga. El grupo de receptores, en especial si Metcalf y Lockett se mantienen sanos, creo que es muy fuerte. Y los corredores, Chris Carson es un jugador muy menospreciado que por fortuna lograron recontratarlo.
Porque al principio esta ofensiva de los Seattle Seahawks la temporada pasada jugó muy bien, estaba imparable. Se lesiona Chris Carson más o menos a mediados de temporada y creo que hubo una declive muy importante. Ya después regresó, más o menos se compuso la cosa. Pero Chris Carson creo que es tan importante como lo sería Tyler Lockett y DK Metcalf. Pero es un jugador muy menospreciado que ahora sí, para que vean esta temporada, creo que se verá su valor, sobre todo si puede mantenerse sano. Ahora, el problema no está en los corredores, en los receptores, mucho menos en el quarterback. El problema, como les dije, es la línea. Dwayne Brown es un tackle izquierdo bueno, en su momento llegó a ser espectacular, pero el problema es que ya está bastante veterano. Gay Jackson, que llegó también. Shell, pues a lo mucho diría que puede ser ahí más o menos útil. La verdad es que no creo que nunca sea uno de los mejores 15 o 10 tackles de derecho de la liga. Entonces, mi problema con los hijos es que han mostrado tan poco valor con las selecciones altas de primera y segunda ronda, que se ve en el estatus del equipo, por ejemplo, a la línea ofensiva, que creo yo que hubiera preferido yo invertir mucho de ese capital en mejorar la línea ofensiva para Russell Wilson que en traer a Jamal Adams. Esa es mi crítica hacia el equipo de los Seahawks, que la verdad es que nunca han rodeado a Russell Wilson de una buena protección. Se basan y se confían mucho en la movilidad de Wilson, pero obviamente se hace más veterano, entre más castigo reciba, menos va a durar su carrera y menos podrán explotar el gran talento que tiene. Ahora, defensivamente, lo que era un baluarte del equipo durante muchos años, particularmente de 2012 a 2015, que era esta defensiva, pues ya no tiene mucho talento. Bobby Wagner sigue siendo alguien muy importante. Jamal Adams es muy buen safety, es espectacular. Sí diría que es el mejor safety de la NFL. Pero el problema es que, les repito, no tiene un impacto así tan gigantesco para que pueda hacer una diferencia tan grande el equipo para poder llegarlos al Super Bowl. El problema con los Seahawks es que no tienen cómo presionar al quarterback y los corners, sobre todo por la ausencia de Griffin, también están bastante vulnerables. Así que creo que el problema de Seattle va a acarrearse esta temporada. Es decir, el mismo problema que tuvieron el año pasado de la defensiva, particularmente la secundaria, creo que va a seguir este año porque se conjugan dos cosas muy importantes para que Seahawks sea malo en este aspecto. Uno, les repito, que no puedan presionar al quarterback. Y dos, que no tengan los corners para poder cubrir a grandes grupos de receptores como el que tendrá Cardenales y que tendrá los Rams. Así que por esa razón creo que los Seahawks podrían pasar de ser el mejor equipo de la división el año pasado al ser el peor este año. Continuemos ahora con un draft que me encantó. A pesar de que los Rams no tenían mucho capital, sobre todo en rondas altas, creo que hicieron un magnífico trabajo. El año pasado también lo hicieron, seleccionaron a Cam Akers, a Van Jefferson, y este año la primera selección que tuvieron, Tutu Atwell, el receptor de Louisville. Ustedes dirán, bueno doctor, los Rams tienen tal vez el mejor grupo de receptores de la liga, con DeSean Jackson, Robert Woods, Cooper Kupp, Van Jefferson. ¿Para qué traer a otro receptor? Bueno, Atwell es una combinación de receptor-corredor, es lo más cercano que yo he visto en cuanto a velocidad a Percy Harvin, el que era receptor de los Vikingos de Minnesota y después de los Seattle Seahawks. Tutu Atwell en esta ofensiva de Sean McVay creo que va a poder tener año con año una temporada de 1000 yardas desde la línea de scrimmage, es decir, en reversibles, en pases, e incluso desde el backfield. Tutu Atwell representa una gran arma para esta ofensiva de Sean McVay y más aún con una ofensiva que creo yo se va a volver todavía más aérea con la llegada de Matthew Stafford. Así que magnífica selección por parte de los Rams. Y también una que me gustó muchísimo fue la de Robert Rochelle, el corner del Central Arkansas. Rochelle viene de una universidad muy pequeña y por eso este tipo de prospectos cae. Pero por lo general estos prospectos cuando pasan a la NFL aumentan mucho su valor porque, bueno, obviamente pasan muy menospreciados por haber jugado en universidades, en colegios muy pequeños. Así que me pareció magnífico lo que hicieron los Rams. Sí sacrificaron muchas selecciones por Jalen Ramsey, sí sacrificaron también muchas selecciones por Matthew Stafford, pero creo que si este equipo sale con al menos un Super Bowl este año o el siguiente, todo habrá valido la pena. Y más aún cuando tienen selecciones, bueno, más aún cuando con las pocas selecciones que tienen logran maximizarlo. Por ejemplo, los Tejanos de Houston también tenían pocas selecciones y en lugar de maximizarlas, decidieron sacrificar algunas para brincar por un receptor, algo que yo critiqué mucho, y los Rams se quedaron con las selecciones que tuvieron. Es más, incluso creo que lograron conseguir algunas más en el draft 2021, y las que seleccionaron fueron verdaderamente estupendas y sobre todo le dan mucha profundidad a su roster. Pasamos ahora a ver el roster de los Rams, uno de los mejores 5 rosters yo creo de la NFL actualmente. Incluso el año pasado creo que si hubieran tenido, es más, el año pasado con el equipo que tenían, de haber estado Matthew Stafford, yo sí creo que le hubieran podido ganar a los Packers ese partido divisional y ya en la final de conferencia tener un partido muy cerrado contra los Bucaneros. Creo que al final Tampa estaba destinado a ganar, era un equipo muy superior a todos, muy completo, pero sí creo que los Rams van a demostrar este año lo que el año pasado no pudieron hacer, que es
estar a un quarterback de distancia. Ya tiene Matthew Stafford. Y aquí quiero ocupar este espacio para decirlo mucho en lo que yo creo de Matthew Stafford. Stafford jugaba en un equipo de Detroit que obviamente no es tan mediático como los Jefes de Kansas City, pero durante muchísimos años, que lleva mucho más en la liga que Patrick Mahomes, Stafford ha hecho igual o hasta más envíos, más lanzamientos con el balón espectaculares que Patrick Mahomes. Obviamente, como no se ha visto traducido en victorias y bueno, muchísimo menos en un Super Bowl, no tiene tanta atención mediática como un Patrick Mahomes. Ahora, no estoy diciendo que esté al nivel de Mahomes. Mahomes es un fuera de serie joven. Pero Stafford, creo que a pesar de ser un quarterback respetado y reconocido, aún así está sumamente menospreciado. Y creo que bajo este sistema ofensivo de McVay, con todas las armas que tiene, por fin va a demostrar su valor. Yo creo que Stafford es de los candidatos a ser, sin duda alguna, el jugador más valioso. Ahora, en Detroit sí tuvo, por supuesto, Megatron, que tal vez es el mejor receptor de todos los tiempos, físicamente hablando. Pero nunca tuvo un sistema ofensivo como el de McVay, nunca tuvo un grupo de receptores tan completo como el que tienen los Rams, una buena línea ofensiva, buena defensiva. O sea, es decir, el staff que tienen los Rams está completo, nunca lo tuvo Stafford. Y es por esta razón que yo creo que los Rams son actualmente el segundo mejor equipo de la conferencia, nada más detrás de los Bucaneros de Tampa Bay. Ahora, defensivamente hay dos cosas que me preocupan. Una fue la partida de Staley, el que era su coordinador defensivo, que ahora se convirtió en head coach de los Cargadores. Eso por lo general significa mucho, particularmente porque creo que él era muy importante para el gran desempeño que tuvo esta defensiva el año pasado. Y además de eso, algo que sí también me genera mucha inquietud, sobre todo para cuando lleguen a etapas ya muy profundas de los playoffs en el divisional o la final de conferencia, es este grupo de linebackers. Sí, Aaron Donald por lo general puede generar mucha presión por sí mismo, no es necesario tener un gran grupo de linebackers externos detrás de él, pero el problema con los Rams es que a veces Aaron Donald, en situaciones de juego muy muy grandes, como lo fue en el Super Bowl contra los Patriotas, suele no tanto desaparecer, pero sí bajar su nivel respecto a lo que nos ha mostrado en temporada regular. Así que ese es mi problema, que el grupo de linebackers de los Rams no creo que ya en un nivel muy alto de la postemporada de la final de conferencia pueda tener una actuación verdaderamente sobresaliente, porque creo que no tienen mucho talento. Dependerían mucho de lo que pueda hacer Aaron Donald en la línea defensiva, del gran trabajo que pueda hacer, no sé, Jalen Ramsey con un gran partido que tenga. Entonces, ese es mi único problema con los Rams. El grupo de linebackers y ver qué tanto puede mantener de nivel esta defensiva ahora que su coordinador defensivo se fue a ser el head coach de los Cargadores de Los Ángeles. Pasamos ahora con los Cardenales de Arizona, que para mí han tenido una de las mejores pretemporadas en la NFL, pero por mucho. Nada más tal vez los pondría un poquito detrás de los Bills y de los Bucaneros, pero bueno, es porque esos equipos lograron recontratar a todo el núcleo de jugadores que los llevó muy lejos. Pero si bien Arizona no se vio bien por recontratar jugadores, sí lo hizo por reforzarse. Trajo a Rodney Hudson para reforzar la línea ofensiva, AJ Green para mejorar lo que ya era un gran grupo de receptores, a JJ Watt para darle un poco más de presencia a Chandler Jones. En fin, o sea, lo que hizo Steve Keim en la agencia libre fue muy bueno. Y luego lo remata, lo refuerza en el draft, al irse bajo la filosofía del mejor jugador disponible. Saben Collins me gusta porque a pesar que tal vez juegue más linebacker central que linebacker externo, va a mostrar una dualidad que le va a ayudar mucho a los Cardenales porque en situaciones obvias de pase, terceras y largas por ejemplo, va a poder ser la pareja para presionar de Chandler Jones y en circunstancias de pase puede ser la pareja de Isaiah Simmons como linebacker central. Así que muy buena selección. Y la de la segunda ronda me gustó aún más. En todo el proceso del análisis de receptores les dije que Rondale Moore era mi receptor favorito, porque a pesar que obviamente físicamente tal vez nunca le dé para ser un receptor número uno, creo que puede explotar muy bien la ranura. Es un receptor que nació para jugar esa posición justamente en esa área, en esa zona del campo. Creo que va a ser un buen trabajo porque no solamente es muy rápido y muy atlético, sino es muy físico. Si no me creen, vayan a ver los highlights de Rondale Moore. Hay muchas jugadas en las que le pasa por encima a jugadores que son más altos que él y más pesados. Y ese tipo de actitud a esta ofensiva, sobre todo con un quarterback móvil como Kyler Murray, ayuda mucho. Y una selección muy menospreciada que creo que en unos años puede llegar a ser excelente es Tay Wogan, corner de la Universidad de Central Florida. Aaron Robinson, que era su pareja, se llevó un poco más de crédito, fue seleccionado en la tercera ronda, perdón. Pero Wogan creo que también puede llegar a ser de ese nivel. Es más, incluso a mí me gustaba mucho más Wogan que Aaron Robinson. Entonces, muy buen valor por parte de los Cardenales de Arizona. Excelente filosofía de seleccionar jugadores, no solamente por tener el mejor jugador disponible en cada una de las rondas, sino también porque se empató con necesidad en su equipo. La de corner era una gran necesidad de los Cardenales. Pudieron haber tomado un jugador más alto de lo que tuvieron que haberlo hecho por la necesidad. Prefirieron irse por Saben Collins y por Rondale Moore, y después más abajo pudieron satisfacer o llenar ese hueco que tenían de corner con un jugador que creo yo
tiene mucho potencial. Veamos ahora el roster de los Cardenales de Arizona y amigos, en verdad no les exagero, no les miento, cuando les digo que al menos yo creo fervientemente que este roster de los Cardenales de Arizona podría ganar un Super Bowl esta temporada. Por supuesto, en gran medida depende del salto, del crecimiento que pueda tener Kyler Murray. Creo que si Kyler Murray puede tener un crecimiento en su tercer año similar al que tuvo Josh Allen el año pasado, sí podría llevar a los Cardenales de Arizona a la final de conferencia porque este equipo está repleto de talento. El grupo de receptores, bueno, ni les digo, top 3 de la liga sin duda alguna. DeAndre Hopkins, AJ Green, Rondell Moore, que fue la segunda selección de este año, Christian Kirk, Andy Isabella, bueno, una locura, un grupo de receptores espectacular. Ahora, la línea ofensiva, que era un punto débil de este equipo, creo que se fortalece mucho con la llegada de Rodney Hudson. Un jugador muy menospreciado el año pasado que jugó muy bien fue Calvin Beachum. DJ Humphries no es así un tackle izquierdo de los mejores, pero en todos los años que he estado con el equipo ha sido bastante serviciable. Hay algunas veces que se lesiona, pero creo que si esta línea ofensiva de los Cardenales puede mantenerse sana, le va a dar la protección suficiente a Kyler Murray, particularmente porque con ese grupo de receptores que van a lograr separarse mucho respecto a la cobertura de la secundaria, pues obviamente le facilita la labor a la línea porque Kyler Murray puede deshacerse de balón más rápidamente. Y el grupo de corredores que sufrió la baja de Kenyan Drake se refuerza con James Conner, que para mí no creo que le afecte mucho o prácticamente nada la ausencia de Kenyan Drake, porque la mayor parte del año pasado el que llevó la tutela del backfield, el que fue el más importante fue Chase Edmonds. Ahora, la defensiva, que en los últimos años también ha sido una debilidad de este equipo, creo que ahorita puede ser muy buena. Jordan Phillips, que es muy buen jugador. Está J.J. Watt, Zach Allen, un grupo de linebackers que creo que ya puede ser este año de los mejores de la liga, con Chandler Jones, Isaiah Simmons, Evan Collins, Jordan Hicks, y una secundaria que, bueno, tiene tal vez junto con Jamal Adams y Justin Simmons de los Broncos, en Buda Baker, uno de los mejores safeties de la NFL. Sí me preocupa un poco el grupo de corners. Brian Murphy creo que es el único que podría destacar. Pero bueno, siempre y cuando J.J. Watt pueda mostrarnos un nivel más o menos similar al que mostró en sus mejores años con Houston, si regresa bien Chandler Jones, si Isaiah Simmons y Evan Collins pueden colaborar a presionar al quarterback, siempre y cuando el front seven de los Cardenales de Arizona tenga una actuación muy sobresaliente, entonces creo que podrán ayudar mucho o aliviar mucho la presión que pueda sufrir la secundaria por la falta del talento que tienen. Así que sí creo que hay mejores equipos en la conferencia nacional. Diré que los Rams y los Bucaneros de Tampa Bay son uno de ellos. Si regresa Aaron Rodgers a los Packers también. Pero este equipo, como están los Cardenales, si Kyler Murray tiene un año de MVP, sin duda alguna para mí los puede llevar al Super Bowl este mismo año. Pasamos ahora con el draft de los 49 de San Francisco, que durante todo el proceso se llevaron toda la intriga del draft, que se iban a seleccionar a Mac Jones, que sea Trey Lance, que sea Justin Fields. Ustedes, si siguieron este canal, saben que yo nunca me tragué ese cuento de que iban a seleccionar a Mac Jones. Sencillamente era completamente irracional y absurdo que hubieran sacrificado tanto por un quarterback que tal vez puede llegar a ser bueno en la NFL, pero no prometía tanto, no era un prospecto tan impresionante como lo era Trey Lance. Ahora, los siguientes 5 años de este equipo de los 49 se van a ver marcados por esa selección, porque dieron tanto para ir por él que, bueno, si al final resulta ser muy bueno, que creo yo que lo va a poder ser, no solamente por lo que es como jugador, sino porque va a estar bajo el aprendizaje y la tutela de Kyle Shanahan. Si resulta, las selecciones que hubieran dado ya no importan, aunque hubieran dado 3, 4, 5, las que sea. Conseguir un quarterback franquicia en la NFL es sumamente difícil. Pero si no llega a funcionar o no llega a ser tan importante como se cree, pues obviamente San Francisco va a estar muy diezmado en años futuros porque no va a poder reforzar este equipo con primeras elecciones. Así que Trey Lance a mí me parece muy bueno. Creo que es el quarterback prototipo así hecho en laboratorio de los Shanahan, del padre Mike y del hijo Kyle. Creo que va a ser muy bueno en este sistema ofensivo. Tal vez a mí me gustaría ver que los 49 de San Francisco lo pusieran como titular hasta la segunda mitad de la temporada. Todo depende de qué tan bien vayan y sobre todo qué tan fuerte pueda regresar la defensiva y qué tanto pueda funcionar Jimmy Garoppolo. Si Garoppolo hace un buen trabajo y puede llevar a este equipo más o menos hasta la mitad de la temporada jugando bien, pues tal vez Trey Lance pueda esperar un poco más, pero va a tener mucha presión de los fanáticos. Yo sí creo que Trey Lance, con media mitad de temporada que se siente detrás de Garoppolo, va a ser suficiente para que pueda llevar a este equipo a grandes lugares, incluso desde el primer año, porque recordemos que San Francisco apenas hace 2 años llegó al Super Bowl. Y si bien se fueron algunos jugadores importantes de esa corrida del Super Bowl, particularmente de Forrest Buckner, creo que queda el núcleo de jugadores suficiente para poder al menos llegar profundo en la postemporada. Así que buena selección de la Trey Lance. Después Aaron Banks, guardia en Notre Dame. No era un prospecto para nada como Zach Martin o Quentin Nelson, pero la Universidad de Notre Dame es muy buena generando líneas ofensivos y aquí le da mucha profundidad a una línea ofensiva
que a veces suele tener muchas lesiones de San Francisco. Y una de mis selecciones favoritas de todo el draft fue la de Trey Sermon. Trey Sermon fue un corredor de Ohio State que a veces tuvo lesiones, que no tuvo que no fue tan destacado mediáticamente, por supuesto, como lo fue Ezekiel Elliott, pero creo que puede llegar a ser muy bueno. Incluso para mí, si se hubiera ido a cualquier equipo, creo que hubiera podido ser titular rápidamente. Pero con la tutela y sobre todo con el sistema ofensivo de Kyle Shanahan, creo que Trey Sermon va a ser dinamita pura. Yo que soy aficionado de los Broncos, vi durante muchos años a Mike Shanahan ahí y cualquier corredor que ponía funcionaba. Mike Anderson, Ruben Rounds, Tatum Bell, Clinton Portis, que bueno, Clinton Portis era muy bueno, pero era mucho mejor en ese sistema ofensivo. Y Kyle Shanahan ha hecho lo mismo. En su año de Super Bowl, Raheem Mostert resurgió. El año pasado, que también tuvieron muchas lesiones, cualquier corredor que ponían funcionaba. Y Trey Sermon creo que es un jugador perfecto, pero perfecto para este sistema. Así que no me sorprendería que al final del año él sea el que tenga la mayor cantidad de toques de balón en este backfield de los 49 de San Francisco. Ahora bien, analizando este roster de los 49, hace 2 años todos sabemos que la única razón por la que San Francisco llegó al Super Bowl fue porque tenía una defensiva formidable, espectacular. De haberle ganado a los Jefes de Kansas City el Super Bowl, tal vez sí hubiera pasado a la historia como una de las mejores defensivas. Sin embargo, no pudieron ganar, y un criterio muy importante para clasificar una defensiva histórica es que puedan ganarle un Super Bowl, y más a un jugador de la estatura de Patrick Mahomes. Al final fue muy buena, pero irónicamente creo yo que este año la fortaleza del equipo va a ser una ofensiva que tiene muchísimo talento. La pareja de receptores de Brandon Aiyuk y Deebo Samuel este año para mí va a demostrar que es una de las mejores 10 o incluso 5 de la NFL. George Kittle, que tuvo muchas lesiones el año pasado, creo que va a volver a mostrarnos el nivel que nos mostró en el año de Super Bowl. Y la línea ofensiva es espectacular, ya sea Jimmy Garoppolo o Trey Lance, va a tener mucho tiempo para lanzar. Y como les dije, todos sabemos que sin importar que Raheem Mostert es bueno y Trey Sermon también, cualquier corredor que pongan en el sistema de Shanahan va a funcionar. Así que esta ofensiva creo que puede ser de top 5, en verdad creo que tiene mucho potencial. Y la defensiva, siempre y cuando pueda regresar bien Nick Bosa y pueda mantenerse fuera de las lesiones, que el año pasado sufrió muchísimas, creo que va a poder empatarse muy bien con el desempeño de la ofensiva y ser un equipo muy completo. Creo que San Francisco, estando sano, tiene de los rosters más completos de la NFL. Por lo general hay equipos muy buenos de un lado del balón, que por lo general no tienen mucha profundidad del otro. San Francisco creo que tiene tan buena ofensiva como tan buena defensiva, y esa es la receta del éxito para poder llegar a un Super Bowl o muy profundo en la postemporada.